Seguimos avanzando en esta experiencia del Jericó, orando por toda clase de intenciones semana tras semana. En esa cuarta vuelta de Jericó le pedimos al Señor que nos bendiga a través de la sanación física, y lo hacemos confiando firmemente en que aquel que hemos venido a buscar tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra, y que con solo una palabra que pronuncie sus labios experimentaremos el don de la sanación. Y hemos tomado para la reflexión de este día el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, en los versículos 11 y siguientes, para hablar a partir de ese texto que nos presenta la curación de 10 leprosos. Y en torno a eso quisiera invitarles para que reflexionemos a partir de algunos elementos que nos presenta el texto del Santo Evangelio. Dice la palabra de Dios que Jesús iba camino a Jerusalén, pero que estaba atravesando entre Galilea y Samaria. Galilea queda más al norte, donde está ubicado Nazaret, pero tiene que pasar obligatoriamente por el territorio de los samaritanos, que queda un poco más al sur, hasta llegar a Jerusalén, donde se encuentra el gran templo y sitio privilegiado de peregrinación a Dios. Pues bien, queridos hermanos, dice el texto que a Jesús le salen a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra, y que inmediatamente se encontraron con el Señor, comenzaron a decirle: Maestro, ten compasión de nosotros. Fue la forma en la cual expresaron su necesidad, en la que le hicieron ver a Jesús la súplica que surgía desde lo profundo de su corazón, pero también le hicieron ver la confianza que había en ellos para pedirle a Jesús tal favor. Ellos lo hacían de una manera confiada, se acercaron a Jesús creyendo desde sus corazones, y a pesar de su limitación física, a pesar de esta enfermedad que no únicamente los tenía, los postraba, sino que además los convertía, entre comillas, en personas indignas dentro de la sociedad, aún a pesar de aquello que experimentaban en sus cuerpos y también en su corazón, se acercan a Jesús totalmente confiados y con la certeza de que verdaderamente el Señor habría de obrar en sus vidas. Es sin duda alguna una manifestación patente de fe. El poder abrir mis labios para expresarle a Dios mi necesidad es una manifestación de fe. El poder expresar con totalmente convencido a Jesús una súplica o una intención, particularmente hablando, pedirle por mi salud, es una manifestación patente de la fe que no únicamente se vive y se guarda, sino que además se expresa y se manifiesta a través de una oración confiada, a través de una verdadera súplica. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. El clamor de un enfermo, la necesidad de 10 personas que, movidas por la fe, se acercaron a Jesús confiadas de que verdaderamente Él podía obrar en esa situación. Dice el texto: inmediatamente el Señor le respondió y dijo: id y preséntense a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de dar fe de la curación de estas personas, para que una vez sanados pudieran reintegrarse normalmente a la sociedad. Los leprosos eran personas bastante discriminadas, que incluso tenían que sonar una especie de campanilla cuando se encontraban con personas para indicar que estaban enfermos de lepra, y que las personas no se acercaran a ellos porque quedarían contaminados también, según el pensamiento de la época. Por tanto, eran personas que tenían que sufrir también con el desprecio de una sociedad que los rechazaba, que los hacía a un lado. Era el caso de estos hombres. Jesús inmediatamente les dice: vayan donde los sacerdotes, para que pudieran atravesar el proceso de purificación. Y sucedió que mientras iban, se desligaron del Señor, se apartaron para cumplir con lo que Él les decía.
y fue allí donde experimentaron la sanación de sus cuerpos. Uno solo de ellos, viéndose curado, se volvió a dar las gracias, glorificando a Dios en voz alta. Y hay un gesto hermoso que viene a continuación y dice lo siguiente: y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daban gracias. Hemos hablado tal vez acerca del signo externo que manifiesta una realidad interior. Y el signo de la postración es un signo de reverencia, pero también de reconocimiento de aquel que está delante de mí y que no es igual que yo. Es un signo a través del cual reconoce de manera visible, o reconoce, es el único que se regresó, reconoce la grandeza de aquel que está delante. No únicamente ha escuchado su intención, no únicamente les ha enviado a comprobar su purificación con el sacerdote, sino que también se ha propiciado un encuentro entre aquel enfermo totalmente necesitado, pero que logra poner su esperanza en el Señor, y aquel que todo lo hace posible, aquel que obra de manera portentosa, y es el mismo que nosotros hemos venido a buscar y a experimentar en esa noche. Se postró en tierra y le daba gracias al Señor. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Y es aquí donde ya de manera concreta y directa Jesús manifiesta la sanación diciendo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. La fe, queridos hermanos, y lo hemos mencionado a lo largo de toda esta experiencia del Jericó, ¿qué es eso? Una experiencia de fe. Todo lo que cuando creemos, confiamos y nos abandonamos en los brazos del Señor, puede ocurrir. Creemos firmemente que el Señor es capaz de hacerlo todo nuevo. Y cuando decimos que es capaz de hacerlo todo nuevo, también hay que hablar de nuestro cuerpo. Porque nuestros ojos han contemplado la gloria de Dios y porque hemos podido ser testigos de todo lo que el Señor obra cuando tu corazón se dispone a creer y cuando eres capaz de abandonarte en los brazos de tu Señor. Maestro, ten compasión de nosotros. Es la frase repetitiva de estos hombres. Y la respuesta misericordiosa de Dios es: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Así como todos estos días y en cada momento que tengamos la posibilidad de estar en la presencia de Dios, la invitación será la misma, y es a vivir tu oración con un corazón totalmente confiado, y que no sea tu mente y tu raciocinio el que obstaculice la obra de Dios. Que no sean tus pensamientos, a veces donde damos cabida a la duda, que obstaculicen lo que el Señor es capaz de hacer cuando decidimos optar por Él, cuando decidimos creer en Él. ¿Usted cree que el Señor realmente puede obrar? Sí. ¿Usted cree que el Señor verdaderamente tiene poder? Amén. ¿Usted cree que el Señor es capaz de desterrar toda clase de enfermedades? Amén. Lo creemos, y así es, porque no únicamente la palabra de Dios nos habla acerca de eso en infinidad de ocasiones y con muchísimos y diversos tipos de curación, también nuestro corazón nos lo confirma. Hemos visto personas que han experimentado la sanación, y voy a contar un testimonio, tal vez dentro de muchos de lo que el Señor obra, pero quisiera contar ese en particular. Una señora muy querida en La Ceja, que vivía relativamente cerca al seminario y que era muy cercana a los seminaristas, de esa abuelita que uno va y visita el día de salida, que ella muy querida siempre le tiene un alguito muy rico para compartir con uno. Una señora muy especial,
y con un corazón muy sólido en la fe. Bueno, estoy hablando, esto es una anécdota más o menos del tiempo del seminario, pero que siempre recuerdo con mucho cariño para hablar de la sanación física. Esta señora le había aparecido una masa en la parte del cuello, una masa que de un momento a otro comenzó a crecer y tenían que hacerle estudios patológicos, tenían que tomarle muestras de allí para decidir cuál era el procedimiento. Una señora de, podemos decir que 74 años más o menos, pero que había vivido todo su proceso muy en calma. Uno le veía una serenidad a esa mujer que sin duda alguna también muestra de la fe que había en su corazón. En ese entonces, un miércoles fuimos a visitarla, porque era una persona que le teníamos mucho aprecio, y fuimos a visitarla con otro compañero del seminario, y bueno, muy conmovidos también por la situación que estaba viviendo, comenzamos a orar. La masa estaba muy grande y recientemente le habían tomado la muestra, tenía la herida, pues la cicatriz, los puntos por donde habían tomado la muestra para enviar la patología, estaba ahí todavía, sin embargo, pues la masa se veía. Y empezamos a orar por ella, empezamos a orar, y ella, con Jesús en sus labios y sumamente confiada en lo que el Señor era capaz de hacer, pero también esperanzada y muy confiada en la voluntad de Dios. Quizá ella no se veía así como tan aferrada a pedirle algo, pero sí muy confiada en que lo que Dios dispusiera, eso era lo correcto. Terminamos la oración, salimos a hacer unas vueltas antes de regresar al seminario, y pasó algo muy especial con esa mujer. A los pocos minutos, creo que no había pasado ni siquiera media hora de haber terminado la oración, estábamos todavía por el centro y haciendo nuestras compras del día libre, y nos llama la hija: padre, algo pasó. Y que no, padre, no mentira, todavía no era padre, era seminarista. Daniel, algo pasó. Pues no sabemos qué ocurrió, nosotros nunca presionamos ni nada de herida, de oración, pues si alguna cosa le pusimos la mano en la cabeza. Pero por el lugar de la cicatriz se le vació todo lo que tenía, o sea, eran coágulos, una cosa oscura, como revuelta con sangre, pero todo lo que tenía allí se le vació a través de esa cicatriz. Glorificamos el nombre de Dios. Volvimos, recuerdo de la señora, y fue una experiencia hermosa de ver cómo el Señor no tarda, tiene su tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto, y si quiere obrar de manera inmediata, así debe hacerlo. Si el Señor requiere que el proceso sea un poco más demorado, porque a veces, además de la sanación física, tiene que sanar muchas cosas en tu vida, y sobre todo regresarte a su presencia, también ha de tomarse el tiempo necesario. Y otra cosa muy importante en lo que tiene que ver con los milagros, queridos hermanos, y es que a veces los milagros que ocurren alrededor de un enfermo y de una familia en torno a una enfermedad pueden ser muchísimo mayores que la misma curación. ¿Cuántas veces hemos visto que familias divididas se unen y se acercan a Dios nuevamente en torno a una enfermedad? ¿Cuántas veces hemos visto que personas se reconcilian, familiares que no eran capaces de verse, se unen nuevamente en torno a un momento difícil? Y es aquí donde podemos comprender que Dios es perfecto y que sus caminos también lo son. Que el Señor no se tarda ni un segundo más ni un segundo menos. Obra cuando y cómo tiene que hacerlo. Y creemos firmemente que Dios está vivo y que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
Por eso es la oración que ofreceremos a Dios en esta noche, así como lo hemos venido haciendo, será una oración del que cree. Y que le vas a pedir, al igual que yo le vamos a pedir al Espíritu Santo, que no dé cabida en nuestros pensamientos y mucho menos en nuestro corazón a la duda. Vamos a vivir este momento totalmente fortalecidos en la fe, en la confianza y en el abandono total del que ha actuado, que sigue actuando y que lo seguirá haciendo para su gloria y honra. Amén. Amén. Yo le invito a que se guarde esto en su corazón, porque ahora seremos nosotros los que le diremos: Maestro, ten compasión de mí. Usted le va a presentar a Jesús su enfermedad y lo va a hacer con un corazón confiado. Usted hoy se va a abandonar en la presencia del Señor, porque no va a pensar en nada de lo que hay a su alrededor, ni siquiera es el que está al lado, si está haciendo ruido, si está llorando y se cayó. Este es un momento para usted. Es un momento de intimidad profunda con aquel que nos ama tanto, que nos ha reunido en esta noche para bendecirnos. Amén.